Problema de aplicación del principio de Arquímedes. Dice que una tabla de estireno, es decir, la tabla que usan los nadadores, tiene un espesor de 10 centímetros y una densidad de 300 kilogramos sobre metro cúbico. Nos preguntan el área de la tabla si ésta va a flotar a ras con el agua dulce cuando el nadador de 75 kilogramos se para sobre ella. Entonces vamos a tratar de dibujar la tabla. Vamos a dibujar la tabla para darnos una idea del problema. Entonces, esta, entonces dice que flota a ras. Aquí está el nivel del agua. Toda la tabla está hundida. Entonces, eso ocurre cuando el nadador se para sobre la tabla. Entonces, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿qué fuerzas actúan? Pues tendríamos hacia abajo el peso total y hacia arriba tendríamos el empuje. El peso total en este caso va a ser diferente al problema donde teníamos la rana porque el tazón no pesaba. En este caso me están dando la densidad de la tabla para decirme que sí pesa. Entonces tendríamos el peso total, el peso de la tabla más el peso del nadador. Entonces comenzamos. Primero, aplicar Arquímedes. Número 1. El empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado, lo cual es equivalente a la masa del líquido desalojado por gravedad. Entonces, como se trata de un líquido, normalmente yo pongo, no me dan la masa, pero yo puedo poner la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por gravedad. En este caso, cuando el objeto está totalmente hundido, que es el caso, porque repito, está flotando la tabla a ras, entonces el volumen del líquido desalojado coincide con el volumen total del objeto. ¿Cómo encontramos el volumen en este caso de una tabla? Forma rectangular. Pues la ecuación es largo por ancho y por altura. En este caso tenemos el espesor de la tabla. Entonces el volumen sería el espesor por el área de la base, que sería pues esta, ¿no? El área de la tabla. Pongámosle A. Entonces el volumen es E por A. Repito, el volumen del objeto sería la altura por el área de la tabla. En este caso el área, pues, superficie inferior, que es la misma que la superior. El área de contacto entre el nadador y la tabla. Entonces, dicho esto, empuje es igual densidad de líquido. Ya vimos que el volumen del líquido desalojado es el volumen del objeto, que sería el área de la tabla por el espesor, y esto por gravedad. Tendríamos entonces esta primera ecuación sacada con el principio de Arquímedes. En segundo lugar, tenemos el peso total, que sería el peso de la tabla, masa de la tabla por gravedad, más el peso del nadador, que sería masa del nadador por gravedad. Entonces, peso total sería entonces, no tengo la masa de la tabla, pero sí tengo la densidad. Densidad de la tabla por el volumen de la tabla por gravedad, más la masa del nadador por gravedad. Peso de la tabla, tenemos entonces densidad de la tabla, que en este caso es 300, volumen de la tabla, ya lo habíamos sacado antes, que era el del objeto, que sería E por A, por gravedad, más la masa del nadador por gravedad. Tenemos entonces la segunda ecuación.
Bueno, hagamos algo de espacio. Ya sabemos que, vamos a ponerlo por aquí, que el volumen del objeto es el espesor por el área. Entonces la tercera ecuación sale del equilibrio de fuerzas. Empuje es igual a peso total. El empuje sería densidad del líquido, A por E, gravedad, y esto va a ser igual a la densidad de la tabla, E por A, gravedad, más la masa del nadador por gravedad. Variable que se repite en todos los términos, se la simplifica. Entonces tenemos que la densidad del líquido por A por E menos la densidad de la tabla E por A es igual a la masa del nadador. Podemos reemplazar para simplificar los pasos. Densidad del líquido es agua dulce, es 1000. El área es la incógnita. El espesor dijeron que era de 10 centímetros, pero si ya trabajo con kilogramos sobre metro cúbico, esto yo debo ponerlo en metros. Es decir, que en vez de 10 centímetros pongo 0.1. Recordar que esto es 0.1 metros. Menos la densidad de la tabla, que es 300, por el área y por el espesor, que es 0.1. Y esto me da la masa del nadador. 1000 por 0.1 es 100. 100A. 300 por 0.1 es 30. Menos 30A. Y esto es igual a la masa del nadador. 75. 70A es igual a 75. Área de la tabla, 75 sobre 70. Resultado final, dividimos para 75 para 70 y me da 1.07 metros, que sería la respuesta de este ejercicio, el área de la tabla. Muchas gracias por su atención.